En una antigua esquina de Talca, en la región del Maule, existe una casona que durante décadas ha sido motivo de conversaciones en voz baja, historias familiares y rumores que se transmiten de generación en generación. Los vecinos la conocen como la Casa de los Ríos. Desde el exterior, la propiedad parece una construcción detenida en el tiempo. Sus muros envejecidos, las ventanas deterioradas, las enredaderas que cubren parte de la fachada y el antiguo portón de hierro hacen que sea difícil imaginar que alguna vez fue una de las casas más elegantes y respetadas de aquella zona de la ciudad. La casona se encuentra en la esquina de 1 Sur con 12 Oriente, y quienes han vivido cerca aseguran que hay algo extraño en ella. No todos hablan de fantasmas. Algunos dicen simplemente que la casa está abandonada y que los años, la humedad, el viento y la imaginación de los vecinos hicieron el resto. Pero otros aseguran que, especialmente durante la madrugada, se pueden escuchar pasos detrás de las ventanas. Pasos lentos, como si alguien caminara por los corredores de madera. Y lo más inquietante es que, según algunos testimonios, esos pasos continúan incluso cuando nadie vive allí. La historia comienza décadas atrás, en 1963. Ese año, un empresario agrícola llamado Ernesto Ríos decidió construir una enorme residencia para su familia. Ernesto había logrado hacer una importante fortuna gracias a sus negocios relacionados con el vino y el trigo. Para muchos habitantes de Talca representaba el éxito de una época. Quería una casa que estuviera a la altura de su posición, una residencia amplia, elegante y capaz de recibir a empresarios, políticos, familiares y amigos. Así comenzó la construcción. La casa tendría techos altos, amplios corredores, habitaciones espaciosas, pisos de madera y grandes ventanales. También tendría un antiguo pozo de agua en uno de los sectores del terreno. Los trabajadores comenzaron a excavar los cimientos, y fue precisamente allí donde apareció el primer misterio. Según los relatos que posteriormente circularían entre los vecinos, durante las excavaciones se encontraron restos humanos. Nadie sabe exactamente cuántos eran. Tampoco existe, al menos según las versiones de la historia, un registro claro de lo ocurrido. Los trabajadores habrían quedado sorprendidos. Algunos querían detener las obras. Otros exigían llamar a las autoridades. Pero según el relato, el encargado de la construcción ordenó retirar los restos y continuar trabajando. La obra siguió, y la familia Ríos nunca habló públicamente del asunto. Cuando la casa estuvo terminada, parecía que todo había quedado atrás. Ernesto Ríos se mudó allí con su esposa, Teresa Valdés, y sus 3 hijos, María Elena, Jorge y Camila. Durante los primeros años, la casa fue escenario de grandes reuniones. Las luces permanecían encendidas hasta altas horas de la noche. Llegaban automóviles, se escuchaba música. Las familias más importantes de la zona eran recibidas en sus salones. Para los vecinos, aquello era simplemente la vida de una familia acomodada. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer pequeñas señales. Al principio nadie les dio importancia, una puerta que aparecía abierta, un objeto que cambiaba de lugar, un ruido en el segundo piso cuando todos estaban abajo, una ventana que parecía abrirse sola, pequeños acontecimientos que podían explicarse fácilmente. Hasta que ocurrió algo que cambiaría la reputación de la casa para siempre. En 1968 se produjo un incendio en la cocina. Las llamas provocaron importantes daños, y durante algunos minutos existió el temor de que toda la propiedad quedara destruida. Finalmente, los bomberos lograron controlar el fuego. La casa fue reparada. Pero después del incendio comenzaron a multiplicarse los relatos. María Elena, la hija mayor, habría contado a una amiga que veía a una mujer vestida de blanco cerca del antiguo pozo. No era una figura clara. Según su relato,
Aparecía durante unos segundos y desaparecía cuando intentaba acercarse. Al principio sus padres pensaron que se trataba de imaginación, pero María Elena insistía. Decía que aquella mujer no parecía caminar, simplemente estaba allí, observándola, y luego desaparecía. Poco tiempo después ocurrió el accidente de Jorge. El joven cayó por las escaleras. Cuando su familia le preguntó qué había sucedido, aseguró algo que causó preocupación. Dijo que alguien lo había empujado, pero nadie estaba detrás de él. La familia intentó convencerlo de que seguramente había perdido el equilibrio. Jorge no quiso discutir, simplemente respondió: «Yo sé lo que sentí», y desde entonces evitó subir solo por las escaleras durante la noche. Pero quizá el detalle que más llamó la atención fue el de los relojes. Los relojes de la casa parecían detenerse repetidamente a la misma hora. 3:17 de la madrugada. No ocurría todos los días, pero cuando sucedía, varios relojes parecían detenerse cerca de esa hora. Para algunos era una coincidencia, para otros era una señal, y entonces comenzaron los rumores. Los vecinos decían escuchar gritos. Algunos afirmaban haber visto sombras detrás de las ventanas. Otros hablaban de pasos en los corredores. La casa, que había sido símbolo de prosperidad, comenzó lentamente a convertirse en un lugar que provocaba temor. Y nadie imaginaba que aquello recién estaba comenzando. Entre todas las historias relacionadas con la casona, ninguna fue tan repetida como la aparición de una mujer vestida de blanco. Según los relatos, la figura aparecía principalmente en el sector del antiguo pozo. Durante el día, aquel lugar parecía completamente normal. Era simplemente una estructura antigua dentro del terreno. Pero por la noche la situación era diferente. María Elena habría sido la primera integrante de la familia en hablar de aquella presencia. Una noche, mientras caminaba por el patio, creyó ver a una mujer cerca del pozo. Pensó que podía ser una trabajadora, o quizás una visitante. La figura estaba de espaldas. María Elena la llamó. No obtuvo respuesta. Volvió a llamarla. Entonces la mujer comenzó a alejarse lentamente. María Elena caminó detrás de ella, y según su relato, cuando llegó cerca del pozo, la mujer ya no estaba. No había puerta abierta, no había escondite, nada, solo el silencio del patio. La joven regresó corriendo a la casa. Cuando contó lo sucedido, sus familiares intentaron tranquilizarla. Quizás había sido una sombra, quizás una vecina, quizás alguien vestido de blanco que había salido del terreno. Había muchas explicaciones posibles, pero meses después, una vecina aseguró haber visto algo parecido. Su nombre era Rosa. Doña Rosa vivía cerca y conocía bien a la familia. Una noche, mientras cerraba las ventanas de su casa, miró hacia la casona. Le llamó la atención una luz en el segundo piso. Pensó que alguien había regresado, pero al día siguiente supo que la familia estaba fuera de Talca. La casa debía estar vacía. La noche siguiente volvió a aparecer la luz. Y después otra vez. Rosa comenzó a observarla desde su ventana. Nunca vio claramente a una persona, solo una iluminación que aparecía detrás de una de las ventanas. A veces desaparecía, a veces permanecía durante varios minutos. Para ella, aquello era inexplicable. Pero la historia se hizo todavía más inquietante cuando otros vecinos comenzaron a mencionar sonidos, pasos, golpes, puertas, y en algunas ocasiones lo que parecían ser voces. Uno de los trabajadores que permaneció durante más tiempo en la casa era conocido como Don Manuel. Según el relato, Manuel decidió abandonar el trabajo después de varios acontecimientos que no pudo explicar. Contó que una tarde dejó algunas herramientas en una habitación. Cuando regresó, estaban en otro lugar. Pensó que algún compañero las había movido, pero nadie admitió haberlo hecho.
Otro día escuchó pasos en el segundo piso, subió pensando que alguien necesitaba ayuda. No encontró a nadie, volvió a bajar. Entonces escuchó nuevamente los pasos, esta vez detrás de él. Manuel decidió no continuar. Según se cuenta, dijo: «Aquí hay algo que no está bien», y dejó el trabajo poco después. A partir de ese momento, la historia empezó a crecer. Cada persona agregaba un nuevo detalle. Algunas versiones hablaban de una mujer, otras de un niño, otras hablaban simplemente de una sombra. Y cuanto más se contaba la historia, más difícil era separar los hechos de los rumores. Pero había un acontecimiento que parecía haber afectado especialmente a la familia: el incendio de 1968. Después de aquella noche, la casa cambió. Al menos así lo recordaban algunos vecinos. Los integrantes de la familia comenzaron a pasar menos tiempo en determinadas habitaciones. María Elena evitaba acercarse al pozo. Jorge no quería subir solo las escaleras. Y Teresa, según algunos testimonios, habría pedido que ciertas puertas permanecieran cerradas durante la noche. Ernesto Ríos, sin embargo, se negaba a aceptar que hubiera algo sobrenatural. Para él, todo tenía una explicación. La madera vieja podía producir sonidos. El viento podía mover puertas. Las tuberías podían generar golpes. Las luces podían ser reflejos. Y una casa grande podía crear fácilmente la sensación de que alguien caminaba por ella. Pero entonces ocurrió algo que incluso los más escépticos encontraron extraño. Durante una madrugada, varios relojes de la casa se detuvieron. Todos marcaban aproximadamente la misma hora: 3:17. La familia intentó ponerlos nuevamente en funcionamiento. Al día siguiente funcionaban normalmente, hasta que ocurrió otra vez: 3:17, después otra vez y otra. La familia comenzó a considerar que quizá los relojes tenían algún problema eléctrico o mecánico. Pero no todos funcionaban con el mismo mecanismo. Algunos eran eléctricos, otros mecánicos. Aquello alimentó todavía más las especulaciones. Para los vecinos ya no había duda. La casa estaba embrujada. Para la familia, simplemente era una serie de coincidencias. Pero mientras unos intentaban encontrar explicaciones, otros comenzaron a preguntarse algo mucho más inquietante: ¿qué había debajo de aquella casa? La historia de la Casa de los Ríos no puede entenderse sin hablar del terreno. Muchos años después de la construcción, comenzaron a circular versiones sobre el pasado de aquel lugar. Según los relatos recopilados por un periodista local en los años 90, el terreno habría tenido un uso muy diferente durante el siglo XIX. Se hablaba de un antiguo cementerio indígena. La posibilidad resultaba inquietante, pero también era difícil determinar cuánto había de cierto. Los documentos disponibles eran incompletos, los relatos se habían transmitido durante décadas, y muchas historias habían cambiado con el tiempo. Sin embargo, existía un punto que aparecía una y otra vez. Durante la construcción de la casa, se habrían encontrado restos humanos. Si aquello era cierto, entonces el misterio podía tener una explicación mucho más humana. La construcción habría removido un lugar que posiblemente tenía importancia histórica y cultural. Los restos pudieron haber sido desplazados. Y si los trabajadores realmente encontraron esqueletos, el asunto debió haber sido investigado. Pero, según la versión de la historia, no ocurrió. La obra continuó. La casa fue terminada, y con ella nació una leyenda. Durante décadas, nadie investigó profundamente aquel episodio. La familia evitó hablar públicamente. Los trabajadores envejecieron. Algunos murieron. Otros simplemente olvidaron los detalles. Hasta que apareció un hombre decidido a buscar respuestas. Su nombre era Claudio Herrera, periodista local. En los años 90,
Claudio escuchó tantas historias sobre la casona que decidió investigar. No estaba convencido de que existieran fantasmas, pero sí creía que había una historia detrás de los rumores. Comenzó revisando documentos. Buscó información sobre la propiedad. Consultó registros municipales. Preguntó por antiguos propietarios. Entrevistó vecinos. Y poco a poco encontró referencias al pasado del terreno. Los relatos sobre un antiguo cementerio aparecían de forma fragmentaria. No eran suficientes para demostrar una historia paranormal, pero sí eran suficientes para plantear preguntas. Claudio quiso saber qué había ocurrido durante la construcción. Entrevistó a personas mayores que recordaban aquellos años. Uno de los testimonios hablaba de excavaciones profundas. Otro mencionaba que los trabajadores habían encontrado huesos. Otro recordaba que después de aquello se les pidió guardar silencio. Nada de eso demostraba una maldición, pero sí construía una historia inquietante. Claudio también investigó los acontecimientos ocurridos después: el incendio, la caída de Jorge, los relatos de María Elena, las luces del segundo piso, los sonidos, los relojes, la figura junto al pozo, y entonces apareció otro elemento. Los antiguos trabajadores hablaban de cambios de temperatura dentro de la casa. Algunas habitaciones parecían especialmente frías. Otros afirmaban sentir que alguien los observaba. Pero nuevamente había explicaciones posibles. Una construcción antigua puede tener corrientes de aire, la madera puede crujir, los cambios de temperatura pueden producir sonidos, los espejos pueden generar ilusiones. Y cuando una persona conoce una historia de fantasmas, cualquier ruido puede parecer sobrenatural. Claudio lo sabía. Por eso intentó mantener una postura equilibrada. No quería escribir que la casa estaba embrujada. Quería contar lo que había encontrado. Pero cuando publicó su investigación bajo el título «La maldición de la Casa de los Ríos», la reacción fue inmediata. Algunos habitantes de Talca consideraron que el artículo era sensacionalista. Otros aseguraron que Claudio había contado solamente una parte de la historia, pero muchas personas comenzaron a acercarse para contar sus propias experiencias. Algunos decían haber visto luces. Otros hablaban de sonidos. Otros afirmaban que habían intentado vivir allí y que habían abandonado la casa después de experimentar situaciones extrañas. Y así apareció una nueva pregunta. Si todo era superstición, ¿por qué tantas personas contaban historias similares? Después de la salida de la familia Ríos, la casona permaneció vacía. Con el paso de los años, el abandono comenzó a hacerse evidente. Las paredes perdieron su color, la madera envejeció, las ventanas comenzaron a romperse, las plantas crecieron sin control, y la antigua casa que alguna vez había sido símbolo de riqueza se convirtió en una estructura silenciosa. Pero de vez en cuando alguien intentaba ocuparla. La primera historia conocida fue la de una joven pareja, los Martínez. Llegaron llenos de entusiasmo. Para ellos, la casa era una oportunidad. Era grande, tenía carácter y, pese a su deterioro, todavía conservaba elementos arquitectónicos impresionantes. Los primeros meses transcurrieron con normalidad, hasta que comenzaron a escuchar ruidos. Primero fueron golpes, después pasos, luego sonidos que parecían provenir de habitaciones vacías. Una noche, según el relato, escucharon lo que parecía ser el llanto de un niño. La pareja recorrió la casa. No encontraron nada. Pensaron que quizá el sonido provenía de la calle, pero volvió a ocurrir. Y después otra vez. Los Martínez comenzaron a dormir en la misma habitación. Evitaban recorrer la casa durante la madrugada. Finalmente, después de aproximadamente 6 meses, se fueron. Nunca afirmaron públicamente que hubieran visto un fantasma,
pero sí dijeron que no querían permanecer allí. Después llegó don Ricardo Valdés, un profesor jubilado. Su intención era diferente. Él quería restaurar la casa. La consideraba una construcción valiosa. Compró materiales, contrató trabajadores. Comenzó lentamente a recuperar algunos espacios. Durante el día, todo parecía normal. Pero en las noches comenzaron los problemas. Ricardo decía sentir que alguien caminaba detrás de él. Al principio pensó que era uno de los trabajadores, pero cuando se giraba no había nadie. Una tarde aseguró haber visto una sombra cruzar un corredor. No pudo identificar a ninguna persona. A partir de entonces comenzó a evitar ciertas partes de la casa. Finalmente abandonó la restauración y la casa volvió a quedar vacía, pero la historia no terminó allí. Durante los años 80, un grupo de estudiantes universitarios alquiló la propiedad. Eran jóvenes, no creían en fantasmas. De hecho, algunos habían escuchado las historias y se reían de ellas. Para ellos, la Casa de los Ríos era simplemente una casa vieja, con una reputación exagerada. Los primeros días fueron tranquilos. Organizaron sus habitaciones, limpiaron los corredores, repararon algunas ventanas y comenzaron su vida allí, hasta que uno de ellos, llamado Claudio, comenzó a escribir en un diario personal. Sus anotaciones hablaban de pasos. Al principio pensó que eran sus compañeros. Después empezó a notar algo diferente. Los pasos parecían seguirlo. Si caminaba por el corredor, escuchaba pasos detrás. Se detenía. Los pasos también se detenían. Continuaba. Volvían a escucharse. Claudio también escribió sobre los espejos. Aseguraba que algunas noches tenía la impresión de que las figuras reflejadas no coincidían exactamente con sus movimientos. Es imposible saber si aquello fue una percepción provocada por el cansancio, el miedo o la iluminación, pero el relato quedó registrado en su diario. Los estudiantes terminaron abandonando la casa antes de completar un año, y con cada nuevo grupo que se marchaba, la leyenda se hacía más fuerte. La pregunta era inevitable. ¿Realmente había algo en la casa? ¿O las personas llegaban condicionadas por las historias y terminaban interpretando cualquier acontecimiento como algo sobrenatural? La respuesta continúa siendo desconocida. Entre todos los detalles de la leyenda existe uno que destaca por encima de los demás: la hora. Las 3:17 de la madrugada. Según los relatos, esa hora aparecía una y otra vez. Relojes detenidos, personas despertando, ruidos, sensaciones extrañas. Para los creyentes era imposible que se tratara de una coincidencia. Para los escépticos era exactamente lo contrario. Las personas recuerdan con mayor facilidad acontecimientos que coinciden con una historia previa. Si alguien sabe que supuestamente algo ocurre a las 3:17, es más probable que recuerde precisamente esa hora cuando se despierta durante la noche. Pero la leyenda ya estaba instalada. En la casa, según los relatos, algunos relojes se detenían cerca de esa hora. Nadie logró explicar por qué. Tampoco existe evidencia verificable de que todos los relojes efectivamente lo hicieran, y ese es uno de los grandes problemas de la historia. Con el paso del tiempo, los testimonios fueron cambiando. Una persona recordaba 3:15, otra decía 3:20, otra estaba convencida de que era exactamente 3:17. La memoria humana no funciona como una grabadora. Los recuerdos se modifican, los detalles se mezclan, y las historias que escuchamos pueden influir en lo que creemos haber vivido. Pero imaginemos por un momento la experiencia de una persona que vive sola en aquella casa. Son las 3 de la madrugada. Todo está oscuro. La madera cruje, el viento golpea las ventanas, la casa es enorme, y de pronto se escucha un paso en el segundo piso. La persona
Se queda quieta. Silencio. Luego otro paso. Después un golpe. El miedo aparece. Y en ese momento mira el reloj. 3:17. Para cualquiera sería una experiencia difícil de olvidar. Y si ya conocía la historia de la casa, el impacto sería todavía mayor. Quizás eso explica parte de la leyenda, pero no necesariamente todo, porque existen testimonios de personas que aseguran haber escuchado sonidos cuando no sabían nada de la historia. Otros dicen haber visto luces. Algunos recuerdan haber sentido que alguien los observaba, y otros aseguran que una puerta se abrió sin explicación. Ninguna de estas experiencias demuestra la existencia de fantasmas, pero tampoco podemos negar que las personas las vivieron como experiencias reales. La mente humana es capaz de producir sensaciones extremadamente intensas. La sugestión puede provocar miedo. El estrés puede alterar la percepción. La oscuridad modifica nuestra capacidad de interpretar formas y movimientos, y una casa antigua puede ser particularmente propicia para generar esas sensaciones. Pero entonces aparece otro detalle: la mujer de blanco. ¿Por qué tantas historias hablan de una figura femenina? ¿Quién era? ¿Existió alguna mujer relacionada con el terreno? ¿Podría estar vinculada al antiguo cementerio? ¿Cementerio? ¿O simplemente se trata de una figura típica de las leyendas de casas embrujadas? Nadie tiene una respuesta definitiva, y quizá ese vacío es precisamente lo que mantiene viva la historia. Cuando Claudio Herrera comenzó su investigación, no buscaba demostrar que existían fantasmas. Buscaba comprender por qué la historia había sobrevivido durante tantos años. Y mientras más investigaba, más complicada se volvía. Los testimonios de los vecinos formaban una especie de rompecabezas. Una persona hablaba del pozo, otra del incendio, otra de los pasos, otra de las luces, otra mencionaba los restos humanos. Pero cada relato era diferente. Claudio comprendió entonces que la historia podía tener dos niveles. El primero era el fenómeno sobrenatural. El segundo era algo mucho más concreto: el pasado del terreno. Si realmente había existido un cementerio allí, la construcción de la casa podía haber borrado una parte importante de la historia local. Y eso podía explicar por qué el lugar había adquirido una reputación tan particular. La historia de los restos humanos era especialmente importante. No se trataba solamente de una leyenda de fantasmas. Hablaba de personas que pudieron haber sido enterradas allí, de una historia que nadie documentó adecuadamente, de un pasado que quizás desapareció bajo los cimientos. Claudio entrevistó a personas mayores. Algunos recordaban haber escuchado historias similares de sus padres. Otros decían que la zona había tenido antiguos lugares de entierro, pero las pruebas documentales eran limitadas. Y allí estaba el problema. Una historia transmitida oralmente durante generaciones puede conservar una verdad, pero también puede transformarse. Un acontecimiento pequeño puede convertirse en una historia enorme. Un ruido puede convertirse en un fantasma. Una sombra puede convertirse en una aparición. Un accidente puede transformarse en una maldición, y una casa abandonada puede terminar convertida en leyenda. Claudio publicó su investigación. El artículo provocó discusión en Talca. Algunos lectores lo criticaron, otros lo felicitaron, y muchos aseguraron tener historias propias. La Casa de los Ríos volvió a convertirse en tema de conversación. La gente comenzó a preguntarse qué había ocurrido realmente. Había documentos ocultos, había restos humanos, había una explicación para los relojes. ¿Quién era la mujer de blanco? ¿Por qué nadie quería vivir allí? Pero quizás la pregunta más importante era otra. ¿Qué había pasado realmente antes de que Ernesto Ríos construyera su casa? Porque si los restos humanos existieron, entonces la historia no comenzó en 1963. Había comenzado mucho antes.
Tal vez el verdadero misterio no era una maldición, tal vez era la historia olvidada del terreno, y mientras los años pasaban, la casa siguió deteriorándose. Las enredaderas cubrieron las paredes, las ventanas se rompieron, el portón comenzó a oxidarse, el interior quedó en silencio, pero para los vecinos la casa nunca estuvo completamente vacía, porque siempre había alguien dispuesto a contar una nueva historia. Hoy la Casa de los Ríos permanece en la memoria de quienes conocen su historia. Algunos la consideran simplemente una construcción antigua, otros creen que es uno de los lugares más misteriosos de Talca, y hay quienes prefieren no acercarse. La fachada cubierta de vegetación contribuye a mantener su aspecto inquietante. Las ventanas rotas parecen ojos oscuros. El antiguo portón conserva parte de su estructura. Y cuando cae la noche, la casa parece convertirse nuevamente en aquella residencia que décadas atrás provocaba rumores. Pero hay algo que debemos recordar. No existe una prueba definitiva que demuestre que la casa está embrujada. No existe evidencia concluyente de una presencia sobrenatural. Los testimonios son eso, testimonios. Historias contadas por personas que aseguran haber experimentado algo extraño. Algunas pueden tener explicaciones perfectamente normales. Una corriente de aire puede mover una puerta. Una casa vieja puede producir golpes. La madera puede crujir. Las instalaciones eléctricas antiguas pueden generar fallas. Una sombra puede parecer una persona, y el miedo puede cambiar completamente la percepción, pero tampoco podemos negar la importancia cultural de una historia como esta, porque las leyendas forman parte de la memoria de una ciudad. Talca tiene una historia marcada por transformaciones, terremotos, incendios, familias antiguas y construcciones que han sobrevivido durante décadas. Una casa abandonada puede convertirse fácilmente en un símbolo, y la Casa de los Ríos parece haber adquirido ese papel. Quizás nunca sabremos quién era la mujer del pozo. Quizás nunca sabremos si los relojes realmente se detenían a las 3:17. Quizás nunca podremos determinar qué ocurrió aquella noche del incendio. Y quizás jamás descubriremos si realmente hubo restos humanos bajo los cimientos. Pero existe algo todavía más interesante: la posibilidad de que la casa sea un lugar donde diferentes historias se mezclaron. Una construcción elegante, una familia poderosa, un incendio, un accidente, una serie de testimonios, un terreno con un pasado poco conocido, y generaciones de vecinos dispuestos a contar lo que escucharon. Con el tiempo, todo eso terminó formando una sola leyenda, la leyenda de la Casa de los Ríos. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que la historia continúa viva. Porque cuando una casa permanece abandonada durante décadas, no solo se deterioran sus paredes, también comienzan a crecer las historias. Cada persona agrega un detalle, cada generación cambia otro, y finalmente nadie sabe dónde termina la realidad y dónde comienza el mito. Pero imagina por un momento estar frente a aquella casona una noche de invierno. Las calles están tranquilas, el viento mueve las ramas, las enredaderas golpean lentamente contra una ventana. Miras hacia el segundo piso. Oscuridad, nada. Entonces escuchas un ruido, un paso. Te quedas quieto, silencio, otro paso. Miras el teléfono, la pantalla marca las 3:17 de la madrugada. Quizás fue una coincidencia, quizás el sonido vino desde otra casa, quizás fue el viento, quizás tu mente estaba esperando escuchar exactamente aquello que la leyenda prometía. O quizás simplemente hay historias que se niegan a desaparecer. La Casa de los Ríos sigue allí, como un testigo silencioso de una época que ya no existe. Y si sus paredes pudieran hablar, quizás contarían una historia muy diferente a la que conocemos. Una historia sobre la familia Ríos, sobre quienes trabajaron en su construcción, sobre quienes vivieron allí, sobre quienes se fueron,
sobre quienes aseguran haber visto cosas imposibles y sobre aquello que, según los rumores, fue encontrado bajo sus cimientos. Quizás nunca sepamos toda la verdad. Pero una cosa es segura, la leyenda ya forma parte de la historia de la casa. Y ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que los acontecimientos de la Casa de los Ríos pueden explicarse mediante coincidencias, sugestión y superstición? ¿O crees que algunos lugares realmente pueden guardar una memoria que no desaparece con el paso del tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Conoces alguna casa abandonada de Talca, del Maule o de otra ciudad de Chile que tenga una historia parecida? Cuéntanos qué ocurrió y, quién sabe, quizás esa sea la próxima historia que investiguemos. Y si disfrutaste este viaje por uno de los misterios más inquietantes de Talca, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Porque detrás de cada casa antigua puede existir una historia y algunas historias es mejor escucharlas con las luces encendidas. Gracias por acompañarnos en este viaje al misterio de la Casa de los Ríos.